Buenas tardes. El despacho jurídico Cachón Barreiro les da la más cordial bienvenida a su programa Jurídico Digital. Soy la abogada Delia Barreiro y es un gusto poder presentarles el programa del día de hoy. Contaremos con la presencia del maestro Luis Alfonso Marín Estrada, con quien se tratará el tema del juicio contencioso y la defensa administrativa. La entrevista será guiada por la abogada Crisel Cachón, a quien tengo el gusto de cederle la palabra. Ahora sí, una disculpa porque no estaba el audio activo y he estado teniendo problemas técnicos ya que todo se controla a partir de un control remoto. Entonces, una disculpa. Ahora sí, buenas tardes. Me presento de nuevo, soy la abogada Crisel Cachón y como bien planteó la abogada Delia Barreiro, esta tarde abordaremos el tema del juicio contencioso y la defensa administrativa. A continuación, les comparto un breve resumen de la carrera jurídica del maestro Luis Alfonso Marín Estrada. De octubre del 92, del mes de agosto de 95, ejerció el cargo de registrador de comercio en el Registro Público de la Propiedad de este estado de Yucatán. De junio del 96 a febrero del 2000, laboró en la Administración Local Jurídica de Chetumal y en la Administración Jurídica de la Ciudad de Mérida, en las subadministraciones de resoluciones y de lo contencioso. Desde el 1 de marzo del 2000 hasta el 11 de noviembre del 2009, prestó sus servicios como secretario de acuerdos en la segunda ponencia de la Sala Regional Peninsular del Tribunal Federal de Justicia y Administrativa. Del 12 de noviembre del 2009 al 11 de noviembre del 2019 se desempeñó como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y actualmente se encuentra como catedrático de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida al maestro Luis Alfonso Marín Estrada. Muy buenas tardes, abogado. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes, licenciada Crisel. Bien, muchas gracias por la invitación. Pues, contento de estar en tu programa. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Ahora bien, abogado, ¿podría decirnos qué significado tiene el concepto de defensa administrativa? Bueno, dentro de la relación jurídica que se da entre autoridades con particulares, nosotros tenemos pues, o sea, un entramado muy complejo de relaciones jurídicas, actos jurídicos, que se desprenden precisamente del ejercicio de las facultades de las autoridades, que no es otra cosa que la aplicación de sus competencias, el ejercicio de sus facultades, que vendríamos nosotros a conceptualizar como pues, el ejercicio del poder. O sea, las autoridades cuando actúan, sobre todo cuando interactúan con particulares, pues en la gran mayoría de los casos, a través de lo que nosotros los abogados conocemos como actos de molestia, Sí. que son los actos administrativos, actos de molestia, o bueno, dentro del conjunto de actos administrativos, un grupo de ellos denominados actos de molestia, esa interacción con los particulares, pues muchas veces es una limitante, un freno o una coacción para el ejercicio de ciertas actividades por parte de los particulares. Claro. Es decir, tenemos una confrontación entre
lo que explicamos en el derecho administrativo como el ejercicio del poder y el disfrute de derechos. Entonces, cuando se da este roce entre autoridades y particulares, pues digo, a fin de cuentas, la función pública se ejerce a través de individuos que son funcionarios aplicando ese poder que la ley les confiere. Claro. Puede darse el caso de que llegaremos a, y es una cuestión real, Claro. una cuestión en la cual de pronto en esta interacción entre autoridades y particulares, las autoridades pudieran emplear indebidamente el ejercicio de esas facultades y la aplicación de ese poder, el Claro. uso del poder, lo cual provocaría que esos actos de molestia sean irregulares. Entonces, nuestro sistema jurídico genera una estructura jurídica, es decir, genera ciertos conceptos, elementos, principios e instrumentos, como le llamamos nosotros, para poder restablecer algo importante dentro de nuestro sistema jurídico que los abogados llamamos o denominamos, de acuerdo a la Constitución, el Claro. orden jurídico, ¿no? Claro. Entonces, este restablecimiento del orden jurídico no es otra cosa de que los particulares cuenten con los medios para poder anular y dejar sin efectos esos actos de las autoridades donde ejercen su poder y que son ilegales. Dicho en palabras concretas, ¿qué es la defensa administrativa? Claro. Pues son los instrumentos jurídicos que la ley ha considerado para que los particulares puedan controvertir y pedir la anulación de los actos de autoridad ilegales. Esa es la defensa administrativa, es decir, la posibilidad en particular de que el acto de autoridad que este propio particular considera ilegal y que no debe de sufrir las consecuencias jurídicas de ese acto, desaparezca del ámbito jurídico. Claro. Muchas gracias, abogado. Ahora bien, ¿cuáles son los medios de defensa en la materia administrativa? En materia administrativa, básicamente lo clasificamos siempre en dos partes. Claro. Dentro de los dos principales medios de defensa que dijéramos son como los dividimos, son los medios de defensa administrativos desde el ámbito del derecho administrativo como procedimiento administrativo. Es decir, es la misma acción de la autoridad que anula y deja sin efectos sus actos. Lógicamente, esto se refiere a la implementación de una instancia, al inicio de una instancia que el particular promueve. Y los clasificamos o se clasifican siempre en recursos administrativos. El otro ámbito de defensa administrativa, el otro instrumento con el cual nuestro sistema jurídico dota a los particulares de una acción para atacar los actos de autoridad, para anular los actos administrativos, es el juicio contencioso administrativo, claro. que sale del ámbito básicamente del derecho administrativo, porque no es la acción de una autoridad, no es la actuación de una autoridad, no es un procedimiento administrativo, sino que se trata ya del ejercicio de una actividad jurisdiccional, es decir, ya no es una autoridad administrativa, claro. sino es un juzgador el que se encarga de instruir un juicio, de llevar por todo el camino un juicio hasta a través del último acto de ese proceso, que es una sentencia, y en esa sentencia definir si el acto de la autoridad que ataca el particular es legal o ilegal, y por lo tanto, si fuera legal, mantiene sus efectos, y si fuera ilegal, pues se anulan sus efectos. Ese es el tema en cuanto a los dos medios de defensa en materia administrativa. Hay una instancia diversa que no es un medio de defensa en materia administrativa, pero que se vincula mucho a ello porque se comparten principios y es una instancia posterior. No es defensa administrativa, claro. Es una defensa de los derechos fundamentales en el ámbito constitucional, que es el juicio de amparo. Pero en el juicio de amparo sí pudiéramos decir que existe un número importante de asuntos que se plantean en cuanto a la materia administrativa, porque la esencia del amparo, recordemos que es el hecho de un quejoso que
demanda a una autoridad Claro. por un acto que considera violatorio de sus derechos fundamentales. O sea, se vinculan, pero o sea, es ajeno a la defensa administrativa. Claro. Abogado, ¿será que pueda darnos un ejemplo de esta parte de materia administrativa para dejarlo más claro a los que nos están viendo? No, por supuesto, digo, todas las autoridades, tenemos una gama de autoridades de los tres niveles de gobierno, ¿no? El Claro, federal, el estatal y el municipal, ¿no? Esa, claro. en lo que a mí me corresponde, mi experiencia inmediata, pues yo siempre he estado vinculado a la materia Ujú, contencioso federal. ujú. Entonces, tenemos, digo, con solo valorar y analizar que saliendo a la calle interactuamos casi siempre con autoridades, no siempre como actos administrativos, estos actos de molestia, es decir, Claro. yo salgo a la calle y de pronto, no sé, me traslado a Cancún y utilizo una carretera concesionada Ujú, por el gobierno federal a un particular. Hay un acto de un contrato celebrado entre la autoridad y el particular. Pero de pronto puedo toparme en la calle interactuar con una autoridad federal. En ese mismo tránsito que me voy de aquí a Cancún, ujú. esa carretera conecta dos estados, por lo tanto la responsabilidad y la competencia para vigilar ese tramo carretero es de una autoridad federal, Claro. que es un integrante de la Policía Federal, ¿de acuerdo? Ujú, Entonces, este miembro de la Policía Federal puede de pronto detenerme y aplicar una sanción por haber yo cometido una infracción. Esa infracción es un acto administrativo, esa multa es un acto administrativo que contiene dentro de ella misma un castigo a mi actuar, que es una sanción económica. claro. Ese es un acto de molestia y ese es un tipo de acto de autoridad del cual yo puedo ejercer un medio de defensa, sea en el aspecto administrativo como un recurso, el recurso de revisión que está en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o el juicio contencioso administrativo federal Ujú. regulado por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Otro ejemplo, pues no sé, de pronto este, no pagué bien mis impuestos adecuadamente y el Servicio de Administración Tributaria, un organismo desconcentrado, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, autoridad federal en materia de tributos, me revisa la contabilidad a través del ejercicio de facultades de comprobación y al Ujú. final emite una una resolución administrativa que define mi situación jurídica y me dice en la resolución, pagaste 10, debes 20. Perdón, pagaste 10, debiste pagar 20, me 20. debes 10. Entonces, esa resolución ya en sí es el producto de esas facultades de la autoridad y me está provocando una molestia porque me está asignando a mí una cantidad que debo de pagar. Claro. Entonces, contra ese acto de molestia donde la autoridad federal en materia fiscal me determina una diferencia de contribuciones, también es el ejemplo, digo que es uno de los más recurridos para explicar, porque Ujú, pues, la autoridad fiscal interactúa mucho con nosotros en este aspecto. claro. Y entonces yo puedo ejercer igual un medio de defensa en materia administrativa, como lo tiene el recurso de revocación en el Código Fiscal de la Federación o el juicio contencioso administrativo en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esos son los actos de autoridad con los cuales nosotros podemos tener un contacto en nuestra vida diaria cuando una autoridad de pronto nosotros entramos en el margen de competencia de la autoridad, ejerce sus facultades, determina nuestra situación y si Ujú, nos afecta, la ley nos brinda a nosotros estos medios de defensa para atacar esos actos. Es decir, yo no estoy obligado en sí, por sí, a pagar esos 10 que me determina la autoridad fiscal o a pagar la multa que me determina la Policía Federal. ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo elegir entre cumplir, si asumo que tiene la razón la autoridad, claro. o impugnar, es decir, atacar ese acto de autoridad porque considero que es ilegal. El resultado, pues eso dependerá ya del trámite, del procedimiento y del proceso. ¿Sí? Pero básicamente la defensa administrativa es ese derecho que tenemos nosotros, es un derecho subjetivo a poder controvertir los actos de autoridad, a no quedarnos nada más con asumir que si lo emitió una autoridad es legal. No, 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 no. O Ujú. sea, la ley me brinda a mí el derecho de ejercer esa acción de controvertir en juicio contencioso un acto de autoridad. Ah, Esos serían dos ejemplos de ello. Correcto. Muchas gracias. Fueron ejemplos bastante claros. De todo tocar esta parte, ¿no? De la materia fiscal, que sí,
que es como que igual de interés, ¿no? A la audiencia. Muchas veces por estos ejemplos bastante claros. Ahora bien, usted nos comentó referente al juicio contencioso. ¿Puede hablarnos respecto de este mismo? Como un medio de defensa, Ujú, pues la verdad es la parte jurisdiccional para atacar los actos, como dije anteriormente. claro. Visto como un juicio, Ujú, la verdad es un juicio bastante sencillo. ¿En qué consiste básicamente? Como te comentaba hace un momento, es el ejercicio de un derecho subjetivo. O sea, ok. el particular, al sufrir la afectación en sus derechos como por ejemplo decíamos, la multa o la determinación de contribuciones, Ujú, o porque me detuvieron en la aduana del aeropuerto de ujú, Mérida y me embargaron e incautaron una mercancía y me dijeron que tengo que pagar un impuesto ujú, por importación. Este, o porque de pronto, en mi caso, tal vez ya creo que tengo derecho a una pensión por todos los años que fui funcionario federal ujú, y el ISSSTE me niega esa pensión, entonces yo puedo reclamar esa negativa, esa resolución que me lo niega. O no sé, ahorita vamos, no sé, vamos por, a ver, tal vez un punto en cuanto a la competencia de ok, que la responsabilidad patrimonial del Estado, si sufrí un daño en mi patrimonio. O sea, yo contra ese tipo de actos tengo el derecho a instaurar un juicio y el juicio contencioso es sencillo, ujú, es la demanda del particular, del actor, normalmente es el particular, claro. la demanda del actor en el juicio, la admisión de la demanda, el emplazamiento a la contraparte, que casi siempre es una autoridad y Ujú, es la autoridad demandada, y si no existe, porque esa es una de las características del contencioso, mayor desahogo particular de pruebas. O sea, una vez admitida la contestación de la demanda, ujú, nosotros ya estamos, después de un cierto tiempo, en el punto de poder cerrar la instrucción y darle la oportunidad, antes del cierre de la instrucción, perdón, darle la oportunidad a las partes de formular sus alegatos. Queda cerrada la instrucción y entonces ya está en el punto de que se resuelve el juicio a través de una sentencia como fallo final de este juicio. O sea, ese es el ejemplo más sencillo, la estructura sencilla del contencioso y que hoy por hoy creo que la gran mayoría de los juicios ujú, siguen este mismo camino. Existen situaciones particulares de cada asunto que pudieran darse, como por ejemplo una ampliación de la litis, es decir, demanda y contestación forman la litis, pero claro. tenemos juicios en donde puede haber una ampliación de la litis en demanda, contestación de la demanda, ampliación de la demanda y Ujú, contestación a la ampliación de la demanda. Sin embargo, el juicio, aún en este caso, no tiene una estructura compleja. O sea, el valor del contencioso administrativo está en la sencillez de su estructura, porque es de instrucción rápida y de resolución rápida. claro. Digo, en la gran mayoría, porque seguramente algunos dirán, oye, presenté mi demanda en juicio contencioso en el 2018 y todavía no se ha resuelto. No A se ver, resuelve, sí, claro. hay casos porque hay particularidades, desahogo de pruebas, puede ser la impugnación en alguna parte del proceso, algunas cuestiones, pero podemos hablar de un gran Ujú. porcentaje de los juicios en el contencioso administrativo federal se instruyen rápido y se resuelven rápido. Claro, sí, sobre todo esta parte, ¿no? Que comentó que pueden surgir eventualidades, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que tenemos el caso que es de la pandemia, después que vino esta parte del huracán, entonces todo eso empezó igual a trazar bastantes procesos, ¿no? Entonces, sí, o Y, sea, puede decir que bueno, es algo bastante rápido, pero bueno, de repente dices, chin, ¿por qué está atorado mi proceso? No, o sea, estoy en la mitad del juicio, ¿qué pasa? ¿Por qué no se apura? Bueno, son cosas que pues ya quedan fuera de nuestras manos. mis hermanos. Exactamente. Sí. Y ahí hay algo importante que aprovecho que lo comentas, que en el contencioso tenemos que el impulso procesal Ujú, es en su gran mayoría es oficioso. O sea, claro. por ejemplo, el magistrado instructor en el juicio, Ujú, o sea, el responsable de instruir el juicio, de llevarlo a buen fin, para dejarlo dispuesto a la sentencia, tiene que él cumplir con ciertos plazos y claro. tiene que cumplir con acordar en forma rápida,
dentro de cierto plazo, el actuario a su vez tiene que notificar dentro de cierto plazo, lo cual le permite que este impulso oficioso del proceso Ujú. ayude mucho a la agilidad del mismo. O Claro, sea, ahí no se puede quedar. O sea, por ejemplo, primero que nada, en el contencioso no hay caducidad de la instancia. correcto. Ahí, por inactividad de las partes, el juicio no se queda. Tiene que ser el instructor el responsable de llevar a buen puerto el juicio para dejarlo en punto de conclusión. Que para mí en lo particular, es uno de los grandes valores del juicio contencioso. O sea, no hay caducidad de la instancia y por lo tanto es responsabilidad del juzgador de que el juicio concluya. ¿Mm? Claro. Abogado, ¿puede referir qué es la caducidad de la instancia para que Ah, pueda la audiencia igual captar qué es este término, por si no les llegó a quedar claro? en algunos procesos, en algún tipo de juicio, opera que la inactividad de las partes y del propio juzgador provoquen que el asunto entre en un punto en el cual se considere que no le interesa a ninguna de las partes continuar y el juez en ese momento, al cumplirse el plazo de inactividad que determina la ley de cada juicio, Claro. determinar que el juicio ahí quedó, concluyó sin resolver. Que a mí Ah, me parece grave, o sea, digo, yo siempre he estado en contra de ese concepto, pero bueno, en claro, el contencioso no lo tenemos. claro. Muchas gracias, abogado, por aclararnos este punto para que dejárselo más claro a todos los que nos están viendo. Ahora bien, ¿goza el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de plena autonomía al dictar sus resoluciones? Pues, híjole, es así que, digo, voy a tratar de ser lo más objetivo posible porque estuve casi 20 años trabajando ahí Claro. y la verdad que en estos 20 años no tuve yo, Ujú. ¿cómo se llama? Pues al menos siendo secretario y siendo magistrado, no tuve yo la presión para dictar un fallo fuera de mi criterio. Claro. Eh, aquí, en ley está establecido que hay un principio importante que debe de velar, que debe respetarse en el juicio, que es la autonomía en el dictado de los fallos. O sea, es Ujú. decir, la libertad que tiene el juzgador de resolver de acuerdo a su conocimiento, o Claro. sea, de acuerdo a su interpretación de la norma. Y de acuerdo a la estructura del tribunal y a cómo se desconcentra la actividad jurisdiccional a Ujú. través de ciertas unidades que llamamos salas regionales. Y una cosa muy importante, que estas salas regionales resuelven asuntos en origen, porque hay una excepción por ahí en el juicio Ujú. sumario, resuelven el asunto en forma colegiada. Ujú. Eso es muy importante para salvaguardar la libre interpretación de la norma en cuanto a resolución de un asunto. O sea, Claro. sí, yo te puedo decir por mi experiencia personal que sí goza de autonomía, que es una expresión que esto puede servir para generar mucha confianza en cuanto a que si yo demando una autoridad, Ujú. cuando menos yo sé si me fue mal o me fue bien, fue por una mera interpretación y no porque me fui a controvertir un acto de autoridad y en este caso, pues por ser autoridad se le respetó, se le consideró, ¿no? O sea, puede haber una mala interpretación, o sea, de eso no lo estoy negando, pero cuando menos sí hay un ejercicio autónomo de la actividad juzgadora. Claro. Sí, yo creo que, máxime que además el tribunal goza de una autonomía en aspectos ajenos al aspecto técnico Ujú. también, como son el propio presupuestario. Hoy por hoy no estamos ubicados así claramente dentro de ninguno de los tres poderes. Ujú. Existe ahí una discusión interesante, doctrinal, en el sentido de que si actualmente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Ujú. es un organismo constitucional autónomo o no lo es, Ujú. pero en la discusión estamos nosotros, ya sea que digamos que sí o no, a fin de cuentas, goza de una autonomía clara Claro. en cuanto a su administración, su administración y gestión, el manejo presupuestal de sus recursos y por ende el desempeño de sus actividades técnicas, que es el juzgar en Claro. materia administrativa. Correcto. Yo sí Sí. respondería y diría que sí, sí goza de autonomía y eso garantiza la objetividad e imparcialidad de Imparcialidad. sus resoluciones. Así es. Y como usted lo planteó, ¿no? O sea, luego, ¿qué pasa? Que luego los ciudadanos en general luego dicen, chin,
tengo miedo de ir en contra de esa autoridad porque ¿quién va a resolver otra autoridad? Entonces, ¿qué tal si le da preferencia en el caso que planteó, ¿no? En materia del SAT? Quiero irme en contra del SAT, de que me esté exigiendo un pago, en este caso, ¿no? Que yo pagué 10 y resulta que no eran 10, eran 20. Entonces, ¿cómo voy a ir a un juicio en contra del SAT si una misma autoridad es la que me va a resolver? Entonces, luego queda un choque y dicen, chin, ¿será que hay una imparcialidad? ¿No hay una imparcialidad? Entonces, la verdad es que sí hay una imparcialidad. O sea, que no tengan miedo de ir en contra de la autoridad porque sí existe esta parte que no hay preferencia, porque yo soy autoridad, bueno, le voy a dar la preferencia a la autoridad, ¿no? O sea, hay una resolución, hay una imparcialidad y pues sí existe esa autonomía. Muchas gracias, abogado, por su respuesta. Te comento que Sí. parte de la historia del tribunal, en un principio el tribunal estaba ubicado dentro del Poder Ejecutivo. Cuando se crea el tribunal hace muchos años, en 1936, el Tribunal Fiscal de la Federación, como se denominaba en ese entonces, Sí. era una unidad dentro del Poder Ejecutivo. Pues aún en esos años, o sea, esto tardó muchísimo tiempo. O sea, la reforma, cuando empezamos a hablar de un tribunal fuera del ámbito del Poder Ejecutivo, o sea, yo creo que por ahí del año 2000, si no me equivoco. O sea, imagínate cuántos años estuvo el Tribunal Fiscal de la Federación, hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como una dependencia del Poder Ejecutivo. Aún ahí, dentro del Poder Ejecutivo, el tribunal no gozaba de autonomía presupuestal y tal vez había una injerencia directa del presidente porque siempre han nombrado a los magistrados propuesta del presidente ratificado por el Senado, digamos. Correcto. Pero y había una cierta dependencia por el aspecto y la materia que vimos en principio, que siempre fue fiscal con la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría Fiscal y todo. Pero aún así, dentro de eso, en esos tiempos, al menos por lo que yo tengo conocimiento, si algo distinguió al tribunal fue la autonomía en sus decisiones en cuanto al ejercicio de su facultad como juzgador. Claro. Es decir, la interpretación de la norma siempre fue un aspecto en donde prevaleció el principio de la autonomía en la toma de decisiones del juzgador. Claro. Lo cual te digo que, o sea, ¿cómo lo podemos nosotros ver como algo palpable y objetivo? Pues precisamente porque el tribunal a lo largo de su historia vino desarrollando y evolucionando en muchas más materias que la materia fiscal. O sea, se le confiaron en su responsabilidad para conocer de asuntos de todo tipo. Hoy por hoy el tribunal es un tribunal contencioso en toda la materia administrativa. Digo, algunas excepciones que escapan de su ámbito, pero por situaciones diversas o particulares, claro, como la cuestión de competencia económica y telecomunicaciones, etcétera. Pero sí es autónomo. Correcto, muchas gracias, abogado. Ahora, usted mencionó la competencia. ¿Usted cuál podría decirnos qué es la competencia material del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Ok, bueno, en esa historia que te cuento del Tribunal Fiscal de la Federación en 1936, sí, se generó este tribunal para conocer de controversias entre particulares, digamos específicamente, contribuyentes y el fisco. Actos de autoridad fiscal que básicamente son tres: determinación de contribuciones, negativa de devolución y aplicación de sanciones económicas. Correcto. Esa era la materia inicial del Tribunal Fiscal de la Federación. Y como te dije hace un momento, a lo largo del camino de vida del tribunal, pues bueno, fue adquiriendo cierto prestigio, generando cierta confianza y se le fueron asignando ciertas materias a las cuales se le fueron sumando una diversidad de materias en materia del derecho administrativo, que hoy tenemos al tribunal, como te dije al concluir la anterior pregunta. Hoy por hoy el tribunal es un tribunal administrativo en todo el ámbito administrativo, que incluye lo fiscal. Correcto. Entonces, ahora tenemos como competencia material materias como la materia fiscal, dentro de la materia fiscal, la materia aduanera, comercio exterior. Tenemos competencia, o tiene competencia el tribunal para conocer de cuestiones de pensiones, tanto las pensiones civiles como las pensiones de los servidores públicos que se desempeñaron en la milicia, en la marina, o sea, en las pensiones militares. La cuestión de la competencia para conocer asuntos de particulares contra autoridades en el tema de contratos de obra pública, servicios y arrendamiento. O sea, todo lo que sea el contrato público es tema del contencioso. Otro tema importante
técnicamente particular dentro del contencioso es el del daño, la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, Ok. el discutir cuando el particular cree que tiene derecho a una indemnización Ujú, por un daño generado por la actuación de un funcionario público. O sea, ese tema, ujú, ese tema en particular, técnicamente se distingue, tiene sus particularidades y también lo tenemos. Otra materia importante, materia administrativa, ujú. todo lo relacionado con las sanciones a servidores públicos, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Todo servidor público sancionado tiene derecho a defenderse y esa defensa la ejerce a través del juicio contencioso. Ah, correcto. Tenemos también el abanico enorme que nos brinda todo aquel procedimiento administrativo que se encuentre regulado por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. O sea, y si tomamos en cuenta que esta ley es supletoria de muchas de las leyes ordinarias que Ujú. regulan a las autoridades federales, tenemos un amplio esquema, un amplio abanico de actos que pueden conocerse en la materia del contencioso administrativo, que vendría a ser su competencia material. O sea, ¿qué puedo impugnar en el contencioso? Ujú. Todos estos actos de estas autoridades que te acabo de comentar. Claro. Correcto. Abogado, ¿podría darnos un ejemplo en, de, por ejemplo, del que usted mencionó, ¿no? De un particular cuando se ve en una situación con un servidor público. ¿Podría darnos un ejemplo de cómo se ¿Del lleva? daño patrimonial De daño patrimonial, exacto. o de la responsabilidad de servidores? No, no, Del perdón. daño, del Bueno, daño. si puede darnos de daño patrimonial y de cuestión de servidores públicos, estaría excelente. Ah, bueno. Te doy uno de servidores que es más sencillo. O sea, por Claro, claro. ejemplo, no sé, yo soy funcionario tal vez ¿de qué será? Ah, soy un funcionario de la Sí. aduana de Progreso, y de pronto, no sé, en un procedimiento de despacho aduanero, para poder permitir que pase una mercancía, le pido una cierta cantidad a un particular, el particular presenta una queja, se realiza una investigación, y la autoridad administrativa, en este caso el órgano interno de control de la aduana, encuentra que soy responsable de cometer un acto irregular que va en contra de los principios que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. O sea, cometí un acto que va en contra de esos principios y por ello me hago acreedor a una sanción. Y me sancionan, me Ujú. determinan a mí una inhabilitación de, no sé, digamos por 10 años. Yo durante 10 años no puedo desempeñar ningún cargo público en la federación. Claro. O sea, yo recibo esa resolución, que es un castigo para mí, es un acto de autoridad administrativa que me provoca una molestia. Entonces, yo como funcionario público, pero como particular que me afecta, Claro. interpongo un juicio en contra de esa resolución y demando al órgano interno de control dentro de la aduana de Progreso que Correcto. determinó sancionarme. Y en el juicio lo que se va a analizar es si tengo razón y es ilegal el acto, o si tiene razón la autoridad, que sostiene seguramente que es legal Ujú, el acto. Ese sería un ejemplo. Y todos los funcionarios públicos dentro del ámbito de sus competencias ujú. están sometidos a estas reglas de responsabilidades administrativas. Ah, correcto. Muchas gracias, Tenemos abogado. Sí. un caso particular. Ujú, Hay un órgano constitucional autónomo que creo que es el registro del INE, ujú, el Instituto Nacional Electoral, ujú. que sus cuestiones estos organismos autónomos constitucionales Ok. salen del ámbito sus actos, normalmente nosotros no los conocemos porque ellos Ujú. están por fuera de la administración Sí. pública federal. Y el conocimiento del tribunal se limita o circunscribe o determina de acuerdo a los actos de autoridades federales del Poder Ejecutivo. Se vinculan a ello, ¿no? Ah, Es lo que le correcto. llamamos la administración pública federal. Entonces, esos organismos constitucionales autónomos están fuera de este ámbito. Ok. Pero por disposición de la ley orgánica del tribunal y por la ley que regula los actos de estos servidores públicos, se establece que cuando exista una sanción aplicada a un funcionario de este órgano constitucional autónomo, sea el propio tribunal que conozca. O sea, se le delega una competencia que de origen no debiera de tener, Ujú. pero que le delega otra ley o su propia ley. Otro ejemplo también que se me pasó decirte hace un rato, es el de la No, Auditoría adelante. Superior de la Sí. Federación. ¿Sí? Ah, Pero ok. entonces, regresando al ejemplo, Sí. sancionan a un servidor público. Ese servidor público
tiene derecho a controvertir en juicio contencioso esa resolución que le sanciona. Ese es un ejemplo. El ejemplo del daño causado por el acto irregular de autoridad. Tenemos una ley federal, que es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Esa ley se encarga de regular el derecho que tiene todo particular que sufre un daño a su patrimonio, es decir, una disminución de su patrimonio, provocado por la actividad administrativa. Pero esa actividad administrativa debe de cumplir con el requisito de ser irregular. Entonces, cuando este derecho, este particular siente que tiene el derecho a que le repongan el daño a través del pago de una indemnización a cargo del Estado, plantea, según la ley, algo que le llaman reclamación a la ley. Es decir, reclamo, Luis Marín, reclamo el pago de un daño ocasionado a mi vehículo porque el día de hoy le cayó un poste encima de la Comisión Federal de Electricidad y fue pérdida total. Yo no tenía seguro además. O sea, claro. Reclamo que el Estado me pague a mí, o sea, la institución, la Comisión Federal de Electricidad, me pague a mí por el daño causado. O sea, si es procedente o no, bueno, yo voy a reclamar, me van a decir, ¿sabes qué? No procede porque, bueno, fue una cuestión de fuerza mayor, es un hecho de la naturaleza, fue el ciclón que derribó el poste y cayó. O sea, me lo niegan. Entonces, cuando me niegan a mí la reclamación, esa resolución que me niega a mí el pago de la indemnización, yo la puedo impugnar en el contencioso administrativo. Correcto. Entonces yo voy a plantear un juicio en contra de la negativa del pago de la indemnización y entonces demando a la autoridad y el tribunal lo que va a hacer es recibe la demanda del particular que reclama la indemnización, emplaza a la autoridad a quien le reclama la indemnización, la autoridad contesta y bueno, se instruye el juicio y se resuelve si tiene o no tiene derecho el particular a la indemnización que reclama. Claro. ¿Sí? Es decir, lo que va a analizar el tribunal es ilegal la negativa de la reclamación. Si es ilegal, entonces va a ordenar que se emita una nueva resolución en la que se ordene el pago de lo que reclama el particular. O sea, así opera más o menos el contencioso en esta materia en específico. Es decir, es una ley, como te digo, que regula un aspecto de la responsabilidad patrimonial que tiene el Estado en nuestro país, específicamente la Federación. Correcto. Muchas gracias, abogado. Bastante claro los ejemplos. Ahora bien, ¿cuál es la estructura orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa? Esa es otra cosa que, bueno, podemos decir que es de lo práctico que tiene el tribunal, que es una estructura sencilla. El tribunal tiene básicamente 3 órganos colegiados importantes. O sea, sí tiene una conformación orgánica compleja en cuanto a lo administrativo, porque pues, se requiere administrar recursos humanos y materiales. Claro. Y sobre todo que o sea, el tribunal distribuye unidades en todo el país, en regiones. O sea, el país está dividido en regiones, de acuerdo a lo que define el reglamento interno del tribunal. Y en cada región se tiene ahí una unidad que se encarga, es uno de los órganos colegiados que voy a comentar, que se encarga de impartir justicia. Y son básicamente 3. 2 que resuelven, 2 que resuelven, definen, concluyen juicios a través de un proceso, claro. Y un órgano colegiado que se dedica a actividades de carácter administrativo. El primero de ellos, el jurisdiccional, es la Sala Superior. Okay. La Sala Superior es un cuerpo de magistrados que con ciertas facultades específicas, con una competencia especial para conocer de ciertos juicios y resolver ciertos tipos de asuntos. De esa Sala Superior sale el que preside el tribunal, de ahí sale el presidente del tribunal. Okay. Por eso se llama Sala Superior. Dentro de sus miembros, que actualmente son 13, debieran ser 16, pero actualmente son 13, únicamente de ese grupo se elige a uno de ellos que va a ser que va a ejercer la presidencia. El otro cuerpo colegiado que resuelve juicios, que desarrolla actividad jurisdiccional, es las salas regionales. Okay. Y las salas regionales son esas unidades que te comento, que están distribuidas en todo el país, en las regiones en las que está dividido el país, y en cada una de ellas
tenemos una o más salas regionales que se encargan de resolver juicios entre particulares y autoridades federales en esas Ok, regiones, ¿no? correcto. El otro cuerpo colegiado que conforma la estructura orgánica del tribunal, pues es un órgano formado por magistrados, pero que se encargan de la vigilancia, la proyección y la administración de recursos humanos y materiales, que es la Junta de Gobierno y Administración. ¿Sí? Ok, correcto. Es la estructura que digamos, no es muy complicada. O sea, básicamente tenemos sala superior, Junta de Gobierno y Administración y las salas Sala regionales. regional. Ok, correcto. Muchas gracias, abogado, y bastante clara la explicación. Ahora, ¿cuál es la estructura del juicio contencioso administrativo federal? Bueno, la estructura que comentaba hace un rato, sencilla. Tenemos la definición de la litis se da Ujú, a través del escrito de demanda, viene una acción del magistrado instructor que es la admisión de la demanda o un acuerdo de regularización de la demanda, pero ujú. digamos que vamos en el trámite más rápido, como te comentaba hace un momento. Ok, Es la demanda, admisión de la demanda, el emplazamiento a la parte demandada, correcto. la comparecencia de la parte demandada contestando la demanda. Si hubiere un motivo para ampliar la litis, viene una ampliación de la demanda, Ujú, una contestación a la ampliación de la demanda, un punto en cuanto al desahogo de una prueba en particular, como pudiera ser una pericial o una testimonial, ¿sí? ok, Una inspección, o sea, y después de concluido este periodo en donde se instruyen y desahogan las pruebas, ujú, viene un plazo que se le concede a las partes para formular los llamados alegatos del correcto. improbado. Esos alegatos, ese término, ese plazo, concluye y entonces el juicio entra en un punto en el que se le denomina como juicio con instrucción ya cerrada, concluida. Lo que queda es Ujú. la elaboración del proyecto de sentencia y la discusión entre los miembros de la sala, que son tres salas regionales, para la definición del proyecto y su sentido. Ah, Y con correcto. eso concluye el juicio. Esa es la estructura. No es Ah, complicado, sencillo. bastante sencillo. Muchas gracias. Y va bastante bien explicado, sobre todo paso a paso, ¿no? De cómo se lleva lo que es la estructura del juicio. Muchas De gracias, juicio. abogado. Sí. Ahora, ya para concluir, ¿son efectivas las medidas cautelares en el juicio contencioso administrativo? Mira, ese es Ujú, un tema, y sí, bueno, es un punto bueno, a los particulares ujú, les interesa muchísimo, porque una de las cuestiones atractivas que tiene el juicio contencioso es que como interactuamos particulares contra autoridades, las autoridades lo que hacen es emitir una resolución ujú. y esta tiene efectos jurídicos. Y dentro de los efectos jurídicos muchas veces vienen consecuencias de aplicación o de ejecución, es decir, vienen acciones posteriores de la autoridad. Entonces, si yo voy a impugnar un acto de autoridad como la multa o la determinación de contribuciones que bueno, tenemos como ejemplo, Ujú, o sea, yo la verdad, primero quiero que se discuta si, como particular, si la resolución es ilegal y claro. que después me la ejecuten. Y si me Ujú, la van a ejecutar, bueno, ya sea que yo pague o que si no quiero pagar, pues contra mi voluntad me van a pagar. Y para eso, otro acto administrativo, otro procedimiento que se llama procedimiento administrativo de ejecución. ok. Pero quiero que durante la instrucción del juicio y resolución no me afecten con esa ejecución del acto. Esas medidas cautelares están diseñadas, creadas, generadas para eso, para que el particular pueda interponer juicio en contra de un acto administrativo y contar con un instrumento a través del cual él pidiendo al juzgador que mantenga las cosas en el estado en que se encuentran para que no le provoquen una afectación irreparable o un daño irreparable o que dejen sin materia el juicio porque de pronto sigue actuando la autoridad y cuando concluye el juicio, pues ya no tiene caso porque, ¿sabes? Lo que solicité, la nulidad del acto, ya no tiene ningún efecto porque ya la autoridad ya ejecutó una serie de situaciones Claro. que dejan sin materia el juicio. Entonces, sí es efectivo, sí es una cuestión que me parece a mí importante dentro del juicio Ujú, y que sobre todo además nos obliga a
a nosotros particulares a considerar cuando impugnamos Ujú, cómo plantear la solicitud de las medidas cautelares, porque estas medidas cautelares tienen una diversidad que va en razón de la naturaleza del acto administrativo impugnado. O sea, yo voy a pedir una medida cautelar atendiendo no tanto a lo que quiero, que sea ilegal o ilegal, sino atendiendo a la naturaleza del acto y que precisamente la autoridad no lo ejecute. Entonces, ahí viene la importancia de las medidas cautelares. Sí, sí es importante, es un elemento importante. Precisamente eso hace atractivo al contencioso porque yo puedo acudir al juicio y al mismo tiempo pedir que las cosas se mantengan como están hasta en tanto se resuelva. ajá, Hay condicionantes, ujú, hay cuestiones de procedencia, hay elementos, sobre todo más que condiciones de procedencia, ujú, que son sencillas. ujú. Hay muchos requisitos que se piden para poder otorgar esa medida cautelar. O sea, se condiciona. Porque si no es nada más que lo pide el particular, hay que cuidar otros aspectos como Claro, son el interés público, que no se contravenga una disposición de orden público, que no se le provoque un daño a la comunidad de otorgarse la medida claro, cautelar. Y en materia fiscal, que se garantice el interés fiscal, que es claro. una de las condiciones principales. Claro, que ahora que lo aclaró, no sé toda esta parte, ¿no? De que si yo puedo solicitar la medida cautelar, pero bueno, no porque yo la solicite, le esté pidiendo, quiere decir que me la van a otorgar, o sea, hay que prever No, todos estos aspectos. sí, sí, sí. Claro, pues muchas gracias, abogado. Bastante clara todos los ejemplos que nos dio, las respuestas, la verdad, muchas gracias por haber sido parte de Jurídico Digital y habernos brindado esta excelente entrevista. ¿Algo más que desea agregar, abogado? No, pues muchas gracias por la invitación y te agradezco de estar aquí en tu programa. Muy amable. No, a usted, de verdad, en fue muy grato poderlo tener en el programa y sobre todo, como le comenté, bastante claro, no dejó ninguna duda y con todos los ejemplos, bastante bien. Y pues a todos los que nos están visualizando, los invitamos a ver la siguiente transmisión en vivo el sábado 24 de octubre a las 7 de la noche. Tendremos como invitado al maestro Osvaldo Bernabé Canto Ancona, quien funge como secretario general de la sección Yucatán del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Los invito a darle like a nuestra página de Facebook jurídico.cachombarreiro y seguir la cuenta de Twitter jurídico cachombe. Puedes ponerte en contacto con nosotros y agendar una cita a través del WhatsApp al 9992 420380 o al 9992 76 1041. Puedes igual enviarnos un correo electrónico con todas tus dudas o si lo prefieres igual por ahí agendar una cita a juridicocachon@gmail.com. Recuerda, la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien su derecho. Justiniano, muy buenas noches. Buenas noches.